tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al webinar formativo Obligaciones normativas en igualdad. Un tema que nos lo planteamos como de una absoluta actualidad y con muchísima trascendencia. Y que creo que tenemos que vivirlo y planteárnoslo como vivir la igualdad en positivo. Desde la Asociación de Mármol de Alicante queremos seguir formando, guiando y ayudando a las empresas a adoptar pues, las nuevas normativas que van surgiendo y que creo que la mejor forma de vivirlo o la mejor receta es vivirla con normalidad, como algo que desde luego va a ser duradero y sostenible, en el sentido de que lo adoptemos con toda la mayor normalidad posible. Para ello, hoy contamos con, y agradecemos la colaboración de Javier Navarro Noguera, nuestro asesor jurídico, que ha planteado esta jornada formativa, y le acompañan Ana López Ramos, agente de igualdad, psicóloga organizacional de la empresa Amaltea, que nos desarrollará gran parte de la webinar, y es una acción también coordinada por la asociación con Encarni Abad y Manuel Martínez de OTP. Cuando queráis, decidíos a escucharos y a que, como va a quedar grabada, pues se podrá luego difundir con un mayor alcance. Cuando queráis, muchas gracias. Gracias, David. Buenas tardes. Bueno, hay que empezar hablando de la normativa que regula este marco. La ley por autonomía es la ley orgánica del año 2007, de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Es importante destacar que estamos hablando de igualdad, pero siempre en el plano de hombres y mujeres, mujeres, hombres. No estamos hablando del derecho de igualdad en toda su amplitud, sino exclusivamente en lo que hemos venido a llamar el género, ¿no? Género, mujeres y hombres, ¿no? La ley es del año 2007, se ha ido aplicando de una forma muy lenta, lo cual propició que en el año 2019 hubiese una reforma muy importante que afectó al Estatuto de los Trabajadores en un montón de artículos y que meses después, concretamente en octubre del año 2020, se hayan aprobado dos grandes decretos de desarrollo muy importantes, que es el 901 y el 902/2020. Dentro de lo que es el texto básico del Estatuto de los Trabajadores, esta normativa de igualdad y los demás aspectos que vamos a ver en la tarde de hoy afectan al artículo 4, al artículo 9, 12, 17, 22, 24, 28, etc. En concreto, pues prácticamente toda la regulación del derecho laboral. Derechos laborales, contrato de trabajo, tiempo parcial, contrato de relevo, no discriminación en las relaciones laborales, sistema de clasificación profesional, promoción, formación, ascensos, igualdad de remuneración, jornada, extinción por causas objetivas y despido disciplinario. Esto lo digo para que se vea el calado de lo que es esta normativa y cómo afecta a prácticamente toda la perspectiva del derecho del trabajo. Estos dos reales decretos que he nombrado, que son muy importantes, el 901, que desarrolla los planes de igualdad y su registro, porque los planes de igualdad ahora mismo se tienen que registrar, antes eran voluntarios y ahora es obligatorio, y el Real Decreto 902 es el que regula la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, con un concepto muy importante que hablaremos también a continuación, que es el de transparencia retributiva. Aparte de estos dos reales decretos que desarrollan la ley orgánica que he mencionado antes, tenemos, y esto es un tema novedoso, tenemos una serie de guías oficiales y herramientas de soporte que aunque no tengan digamos, un soporte legal propiamente dicho, porque la ley no lo regula, sí que están siendo de un apoyo directo y, por tanto, es muy interesante su observancia. Jurídicamente, pues plantea dudas, ¿no? Si es posible regular estas materias, digamos, vía web, vía guías que se cuelgan en la web del Ministerio. Pero lo que es cierto es que hoy por hoy todos nos estamos haciendo eco de esas guías oficiales y, por tanto, es muy importante tenerlas como cabecera, como referencia. Estas guías oficiales las consultar en una página web muy importante que se llama Igualdad en la Empresa. igualdadenlaempresa.es, y dentro de esa web hay un apartado de herramientas donde se puede ver
tanto la elaboración de planes de igualdad, la herramienta de registro retributivo, una muy importante que es el sistema de valoración de puestos de trabajo, la herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial, los cuestionarios técnicos y otra serie de kits de medidas muy interesantes para todo esto. Si visitamos esa página web veremos que hay muchos recursos y un truco que os digo es que en todos ellos está el sello del Ministerio en qué momento han sido publicados. Los últimos, evidentemente, van a ser aquellos que pongan el sello de Ministerio de Igualdad o Instituto de las Mujeres. Todos los anteriores que veamos, como Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Trabajo, etcétera, todos están desfasados, siguen siendo válidos, pero pendientes de autorización. Bien. En el día de hoy, pues, a través de la consultora Maltea, nos van a explicar las 4 partes en que hemos dividido esta charla de esta tarde: igualdad, el tema del protocolo frente y contra el acoso, el registro retributivo, y también hemos hecho un pequeño apartado para hablar de riesgos psicosociales. Yo, para que la charla sea un poco más dinámica, iré haciendo una pequeña introducción y de vez en cuando un corte, pero el grueso de la intervención será de Ana. Simplemente por coger el testigo de lo que antes decía el presidente, David, creo que la igualdad es muy bueno, en lo que ha dicho él. Hay que verla en positivo, porque creo que la igualdad tiene que formar parte de la cultura de la empresa. Creo que la empresa debe de saber ahora mismo que esto es una materia que no solamente viene en los textos legales, sino que nace de la propia sociedad. Ahora mismo estamos en un nuevo entorno social y las empresas tienen que ser permeables a estos nuevos valores, esta nueva sensibilidad. Y creo que eso también es muy importante a nivel de gestión de recursos humanos, en lo que también ha dicho David de la famosa expresión clima laboral. Creo que es muy importante hacer esta gestión de recursos humanos donde realmente las mujeres y los hombres tengan la misma igualdad de oportunidades y igualdad de trato, que todos estén orgullosos de pertenecer a su empresa y que pues sean un fiel retrato de lo que realmente ahora mismo estamos viviendo en la sociedad. Y por último, y con esto termino mi introducción, tenemos que ver que desde el punto de vista jurídico es necesario implantar todas estas cosas, porque todas estas materias me refiero, porque hay muchas sanciones. Ahora mismo se está muy en el campo de inspección de trabajo, pero también porque también todo esto, aparte de ser muy positivo, a la empresa le permite tener una protección, un escudo frente a situaciones que puedan encontrarse en las que luego pues los abogados laboralistas tenemos muy difícil defender a la empresa si resulta que en la empresa no hay protocolos, si resulta que en la empresa no hay un canal de denuncia, si resulta que en la empresa cuando hay una situación no se sabe cómo solventar. Y en el tiempo que vivimos, todo esto ahora mismo es un tema muy relevante, muy serio, no solamente por lo que pueda derivar de no tratar bien a las personas, a los trabajadores, sino por las sanciones que todo eso pueda acarrear. Por tanto, es importante esta perspectiva jurídica, que también en muchos sitios está haciéndose que se desarrollen los famosos códigos de conducta o reglamentos internos que se anexan al contrato de trabajo para regular también todas estas situaciones. Y ya sin más preámbulos, te doy la palabra a Ana. Muchas gracias. Muchas gracias también a la asociación por invitarme a participar. Bueno, yo soy agente de igualdad, trabajo para Maltea Consultoría y voy a trabajar los diferentes ejes que conllevan las nuevas obligaciones en materia de igualdad y, por último, un poco también los riesgos psicosociales, porque ha salido una nueva circular de inspección de trabajo y había que trabajar esta parte que, como ha dicho Javier, está muy asociada también al clima y a cómo vivimos dentro de las empresas. Voy a empezar con lo que son los planes de igualdad. Eso es. Muy bien. Para empezar, me gustaría repasar lo que es un plan de igualdad. Un plan de igualdad como ese documento que recoge un diagnóstico de la situación de igualdad del centro y en función de ese diagnóstico de la situación de igualdad se van a incorporar una serie de medidas que van a ir dirigidas o bien a reducir las posibles discriminaciones detectadas
o bien a promocionar la igualdad dentro del centro de trabajo. Estos planes de igualdad conllevan una serie de fases que son las que aparecen en pantalla. Es necesaria que exista una negociación. Los planes de igualdad no pueden ser implantados de una forma unilateral. El diagnóstico, como ya he dicho, que es el punto fuerte de los planes de igualdad. El plan de acción, que vendría derivado de ese diagnóstico. Y, por último, el registro, que, como ya ha dicho Javier, es obligatorio a partir del Real Decreto 6 de 2019. Para este plan de trabajo, para esta serie de fases, hay también unos plazos que son los que vienen establecidos en el Real Decreto 901 de 2020. Desde el momento en que se tiene la obligación de elaborar un plan de igualdad, la empresa cuenta con 3 meses para negociarlo y hasta 1 año para elaborarlo y registrarlo, desde el momento en que se cumple con la obligación. ¿Y cuándo tendríamos la obligación? En el Real Decreto 6 de 2019 ya se pone una disposición transitoria para que cada vez más empresas tuvieran esa obligación de elaborar los planes de igualdad. Las empresas de más de 100 personas trabajadoras empezaban el 7 de marzo de 2021 y las empresas de más de 50 personas trabajadoras empezarían el 7 de marzo de 2022. También sería obligatorio para aquellas organizaciones que contaran con capital mayoritaria o exclusivamente público, aquellas empresas que hayan sido sancionadas por inspección de trabajo o aquellas donde lo establezca el convenio colectivo. ¿Qué pasa con empresas que tienen una plantilla variable o que tienen una plantilla según qué estaciones del año o simplemente donde la plantilla puede variar mucho? En el Real Decreto 901 de 2020 también se establece que todas las personas que estén contratadas a tiempo parcial contarán como una persona trabajadora y también aquellos contratos que tengan una duración delimitada y que ya no estén vigentes, se tiene que ver los contratos que han estado vigentes durante los 6 meses anteriores. Normalmente el conteo se hace durante la última semana de junio y la última semana de diciembre, mirando los 6 meses anteriores. Cada 100 días trabajados se considerará como una persona más. Por lo tanto, podemos no tener una plantilla fija de 50 personas, pero en determinados meses del año sí que cumplimos con esa plantilla de 50 o más personas. Por lo tanto, desde que alcanzamos el umbral, tendríamos la obligación de elaborar ese plan de igualdad. Empezamos con la primera fase. La primera fase ha sido como lo estrella del Real Decreto 901, porque es necesario elaborar una comisión negociadora para llevar a cabo el plan de igualdad. Esa comisión negociadora estará formada por una comisión paritaria entre la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y la dirección y va a trabajar pues, en qué áreas de evaluación vamos a incluir, qué medidas vamos a incluir, qué responsabilidades tiene cada una de las partes. Para empresas donde haya un único centro de trabajo pueden haber hasta 6 personas de cada parte y en empresas donde hayan diferentes centros el número de personas que pueden participar puede ser de hasta 13 personas de cada parte, como máximo. En esta primera fase de negociación es recomendable que todas las personas que se incorporen tengan una formación por lo menos básica respecto a aspectos normativos, respecto a funciones, respecto a responsabilidades que les ayuden a desempeñar sus funciones dentro de lo que es la negociación y la elaboración del plan de igualdad, porque es algo no solo de negociar el diagnóstico y las medidas, sino que van a participar de una forma bastante activa. Para aquellas empresas donde no exista esa representación legal, existen únicamente 2 vías para la negociación, o bien constituir la representación legal de la plantilla por los métodos establecidos, o bien contar directamente con los sindicatos mayoritarios de la empresa o del sector, que contesten en un plazo de 10 días hábiles a la convocatoria. Para aquellas empresas que no están obligadas a elaborar un plan de igualdad, se puede hacer o bien un plan consultado
o bien un plan no acordado, que de hecho cuando vas a registrar el plan de igualdad hay un espacio, una opción que te dice, aquí puedes registrar los planes no acordados. Aquí es interesante, perdona que te interrumpa, Sí, Ana, decir también que independientemente de que exista una obligación, como antes has dicho, ¿no?, por superar el umbral de esos 50 trabajadores, que ojo, depende cómo se cuenten, puede ser 40 o menos, depende de la rotación de la empresa, hay muchas empresas que se van a encontrar con la conveniencia de tener un plan de igualdad, porque quieren acceder a subvenciones, que ahora mismo cada vez más se puntúa al tener un plan de igualdad, por tanto, no tenerlo les penaliza, como aquellas empresas que contratan habitualmente o quieren hacerlo con administraciones públicas, que también se penaliza mucho, o sea, se puntúa mucho el tener planes de igualdad, con lo cual no tenerlos crea una desventaja respecto a los que sí que lo tienen. Y también hay muchas empresas que simplemente por introducirlo en su línea de marketing o por convencimiento, sin necesidad, quieren tener un plan de igualdad. Bueno, esto es un caso que cada vez se da más, ¿no?, porque hay muchas empresas que se involucran, ¿no?, con esta nueva cultura. Y claro, se van a encontrar con el problema que muy bien estás comentando, que si no tienes una representación legal de los trabajadores, pues va a tener un problema, porque los planes de igualdad tienen que ser, es negociación colectiva, tienen que ser negociados. Y si no tienes representación de los trabajadores, legal de los trabajadores, tienes que invitar a los sindicatos, porque necesariamente tiene que haber esa presencia sindical. Si no, lo único que puedes hacer es un plan consultado, que no es lo mismo. Perdona el Eso momento, es, muchísimas Era gracias. un poco por reforzar este tema que es importante. Bueno, una vez esta negociación o ya una vez constituida lo que es la comisión negociadora, se pasa a la fase de diagnóstico, que es la fase donde más se trabaja en el plan de igualdad, porque implica desgranar absolutamente todo el sistema de recursos humanos. En este diagnóstico del plan de igualdad se va a hacer sobre las siguientes áreas. Como mínimo, se hará sobre las áreas que están señaladas en negrita, que son selección y contratación, clasificación profesional, condiciones de trabajo, retribuciones y registro salarial, que más adelante hablaré de él, formación y promoción profesional, infrarrepresentación masculina o femenina, conciliación y corresponsabilidad y prevención del acoso. Estas son las áreas obligatorias que vienen marcadas en la Ley Orgánica de 2007. Que son casi nada, ¿eh? Sí. Realmente tenemos que ver que la gente muchas veces se sorprende cuando entra por primera vez a conocer lo que es un plan de igualdad. Realmente esto es destripar, desnudarse prácticamente dentro del comité de igualdad, porque en un plan de igualdad se ve toda la empresa. Por tanto, es un tema que es importante ponerse en manos de profesionales y hacerlo bien, porque realmente es un tema muy serio y que abarca todas las facetas de la empresa, desde cómo selecciono a la gente, cómo la contrato, cómo la promociono, cómo la retribuyo, etcétera, etcétera. Es que es muy amplio. Eso es. Y adicionalmente, la empresa puede incorporar otras áreas de evaluación a gusto, a voluntad. Por ejemplo, la protección a las víctimas de violencia de género, que hay muchos convenios colectivos que recogen derechos específicos. La salud laboral con perspectiva de género, aquí es donde empieza a cobrar importancia los riesgos psicosociales, por ejemplo, que tienen el género mucha influencia en estos riesgos. O, por ejemplo, áreas como la comunicación inclusiva, aunque desde nuestro punto de vista creemos que la comunicación inclusiva es algo que es transversal a todas las áreas. Pero sí que es verdad que hay ciertas empresas que hacen pues campañas de publicidad y entonces hay que mirar mucho la comunicación inclusiva tanto de forma escrita como de forma audiovisual, las imágenes que mostramos. De todas estas áreas de evaluación hay que extraer indicadores cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos vienen establecidos en la Ley Orgánica de 2007 y también en los dos reales decretos, el 901 y el 902 de 2020, así como en la Guía de Elaboración de Planes de Igualdad del Instituto de las Mujeres, que ya ha comentado Javier. Para que os hagáis un ejemplo de algunos indicadores que se sacan, pues el número de altas y bajas durante el último año desagregado por sexos, el salario base, el número de hijos, si ha habido reducción o no de jornada, etc. Y del diagnóstico cualitativo también se extraen los indicadores de la Ley Orgánica de 2007 y los reales decretos y de la guía.
Y habitualmente suelen ser entrevistas que se hacen a dirección, a recursos humanos o a los representantes legales de la plantilla para saber cómo se hacen ciertos procedimientos, el procedimiento de selección, el procedimiento de promoción, qué medidas de conciliación hay en la empresa, si hay personas formadas o no en género, etcétera. Y adicionalmente se piden otra serie de documentos para complementar la información con datos objetivos. Por ejemplo, el organigrama para ver cómo se jerarquiza la toma de decisiones y si esa toma de decisiones está feminizada o masculinizada. El plan formativo, que aquí en la Comunidad Valenciana tiene mucho peso porque es uno de los requisitos para registrar el plan de igualdad y para la obtención del sello autonómico. El convenio colectivo, que va a estar muy asociado a la clasificación profesional, va a ser necesario para la auditoría, y otros aspectos como puede ser la página web, ofertas de empleo para ver el tipo de comunicación. Adicionalmente, es muy recomendable para todas las empresas que no solo evalúen la parte de información que puede ofrecer la organización, sino también la parte de información de la plantilla, mediante una evaluación 360 con cuestionarios, por ejemplo, cuestionarios online a toda la plantilla para saber cuál es su percepción respecto a la gestión de la igualdad que está haciendo la empresa. Y de esta forma tener esa doble perspectiva entre la imagen que tiene la empresa de la propia empresa y la imagen que tiene la parte trabajadora. Con toda esta información recopilada llegamos a la última fase, que es la fase de plan de acción. En esta fase nos volvemos a reunir con esa comisión de igualdad o esa comisión negociadora para ver cuáles son las mejores medidas en función del diagnóstico que hemos sacado, pactar un calendario de actuación en los 4 años de vigencia máxima que tienen los planes de igualdad y fijar personas responsables de llevar a cabo esas medidas. Hay que tener en cuenta de que el plan de acción del plan de igualdad no es una declaración de intenciones, sino es un plan de trabajo. Las medidas tienen que venir con un calendario, tienen que venir con indicadores de seguimiento y de evaluación, con responsables y con un presupuesto más o menos estimado de lo que van a costar esas acciones al año, para que la empresa pueda tener una idea de la partida económica que les va a suponer todo el tema de igualdad para tenerlo en cuenta y que sea algo que se lleve a la realidad de la empresa. Como ya he dicho, esto es algo que se tiene que negociar y que se tiene que consensuar. Una vez ya está consensuado, la última fase es registrar el plan de igualdad, porque ya hemos dicho que el registro es obligatorio. Como mínimo, el plan de igualdad se tiene que registrar en el REFCON, que es el sitio que se ha habilitado para registrar los planes de igualdad. Y adicionalmente, el plan de igualdad se puede registrar en depósitos autonómicos. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana tiene un depósito autonómico específico para la consecución del visado del plan de igualdad y del sello frente a empresa, que voy a hablar ahora. Es importante, a veces la gente se sorprende, pero el RECOM es público, los planes de igualdad van a poder ser consultados por cualquiera que quiera consultarlo. Hay una parte que sí que es privada, ¿no? Sobre todo la parte de diagnóstico retributivo y todo eso, depende también cómo se presenta, claro. si se presenta mal, ¿vale? Pero en principio el plan de igualdad, en cuanto a lo que es el diagnóstico y su estructura principal, va a ser pública y va a poder ser vista. Ahora mismo los planes de igualdad, cuando se presentan, hay que esperar a que la Inspección de Trabajo lo revise y dé el visto bueno. Demos un poquito también la importancia de este tema, porque con el plan de igualdad nos estamos poniendo delante de la Inspección de Trabajo para que nos vea. Eso también es importante. Que de hecho, Inspección de Trabajo está revisando si las personas que han firmado el plan de igualdad son representantes legales válidos, o sea, vigentes con todas las actas y todo. Es una de las cosas que están comprobando. Sí, porque si no es negociación colectiva, si no realmente es un tema, no van, son nulos. Exacto. Por eso, muy importante el trabajar el tema de la negociación al inicio. Y que esto no es un copia-pega. Sí, por supuesto. Porque a lo mejor hace años podría colar un copia-pega, pero ahora esto no es un copia-pega. Ahora se revisa y mucho. Sí. Bueno, en el caso de que
no hagamos el plan de igualdad cuando tengamos la obligación o no lo hagamos de una forma adecuada, ¿qué puede pasar? Las sanciones por incumplimiento de las obligaciones legales en materia de igualdad oscilan entre los 636 y los 187.000 euros. También puede suponer la pérdida de ayudas y subvenciones públicas y la exclusión de concurso al menos durante 2 años. Sin embargo, esto también tiene una parte positiva, que es lo que decía David o lo que decías tú, Javier, que puede contribuir a una serie de beneficios para la empresa a nivel de clima, mejorando la situación social entre mujeres y hombres, que va a reducir, entre otras cosas, el absentismo, la rotación. Vas a tener un sistema que está integrando todas las áreas de recursos humanos y los está unificando en un solo documento. Y además, como ya hemos comentado, vas a tener más oportunidades dentro del mercado porque te estás adaptando a una nueva sociedad que se está creando y que tiene unas demandas sociales. En realidad, mi experiencia personal, no sé si la tuya también, en los sitios donde se ha implantado un plan de igualdad ha sido todo muy beneficioso. O sea, es un tema positivo, pero realmente positivo. No lo decimos por decirlo, es porque realmente esto requiere un esfuerzo de gestión de recursos humanos que luego tiene su recompensa. Y la plantilla también suele estar muy satisfecha de que hayan contado con ellos y con ellas para la elaboración del diagnóstico. Suele ser algo bastante positivo. A nivel de sellos, trabajamos con 2 sellos, que es el sello del Instituto de las Mujeres, que sale una convocatoria al año y que viene por concurso, y el sello Fente Empresa Iguals en Oportunitats, que es el sello con más prestigio, el único que tenemos en la Comunidad Valenciana, y que de hecho para trabajar con subvenciones y contratos públicos es algo que suma y no poco. Si alguien tiene dudas, preguntas, alguna aclaración que hacer al respecto. Ay, no he escuchado nada. ¿Alguna pregunta o...? Bueno, yo un poco el ejemplo, no sé si tú estás conforme, ¿de acuerdo? Yo hago un poco el ejemplo del plan de igualdad, parecido un poco al tema del plan de prevención de los recursos preventivos, ¿no? O sea, que esto es una obligación que ha venido para quedarse, que no es una cosa pasajera o una cosa circunstancial, y que está teniendo un gran desarrollo y, bueno, como tú has comentado, es un plan, nuevamente 4 años, podría ser a menos, pero con máximo 4, que te exige que haya una revisión trimestral y semestral, normalmente suelen ser semestrales, donde tú te pones un plan de actuación y tienes que ir cumpliéndolo y tienes que ir formando a la gente. O sea, que esto no es hago el plan y me olvido, sino que esto es algo vivo que se tiene que desarrollar y que, bueno, yo creo que lo que más se puede parecer es la prevención de riesgos laborales. Yo creo que lo que más, dentro de la empresa, lo más parecido. ¿Correcto? Sí, efectivamente. Pues, si os parece, continúo. Vamos a pasar a otras obligaciones, que son el protocolo de prevención ante el acoso sexual y por razón de sexo, que es obligatorio para todas las empresas. El registro retributivo, que es obligatorio también para todas las empresas. La auditoría salarial, que será obligatorio cuando elaboremos el plan de igualdad. Y la formación en igualdad, que es obligatoria para todas las empresas también. Vamos a ver cada una de estas obligaciones. En cuanto a los protocolos de prevención del acoso, hay que tener en cuenta de que desde 2007 estos procedimientos son obligatorios para todas las empresas, recuerdo. Son procedimientos para dar cauce a todas las denuncias o todas las reclamaciones por las personas que han sido afectadas por algún tipo de acoso, ya sea sexual o por razón de sexo, género o identidad o orientación sexual. Recalco otra vez, desde 2007 es obligatorio para todas las empresas y implica tener ese procedimiento de comunicación y de denuncia, las vías de resolución, es decir, cómo voy a investigar y qué sanciones se pueden interponer por acoso sexual o por acoso por razón de sexo o género,
Y además, en la ley de 2007 también se establece que es obligatorio comunicar y sensibilizar a toda la plantilla en los procedimientos que yo he elaborado para dar cauce, porque si yo tengo un procedimiento pero mi plantilla no lo conoce, es como si no lo tuviera. ¿Qué contenidos mínimos tiene que tener este protocolo de prevención del acoso? Al menos debería tener las definiciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo o género, así como los indicadores de acoso. Es decir, qué conductas, qué pautas me pueden hacer ver a mí que estoy siendo acosada o acosado. Cómo hacer la comunicación del acoso, es decir, un modelo de denuncia, a dónde debería dirigir ese modelo. Las personas implicadas a las que puedo acudir, es decir, si yo me siento acosada, puedo acudir a mis representantes legales, a Jefatura de Recursos Humanos, ¿a quién puedo consultar? Las garantías de la persona que denuncia, que como mínimo tiene que ser la confidencialidad y la celeridad de todo el proceso. Es un proceso, la verdad es que muy sensible y complicado para la persona que lo está viviendo, por lo tanto, contra más reducidos sean los plazos, muchísimo mejor. El procedimiento de investigación, las personas que van a participar en ese procedimiento de investigación, qué posibles resoluciones puede haber en el caso y qué sanciones hay para las personas involucradas. Adicionalmente a esos contenidos mínimos, sí que es verdad que hay ciertas empresas que están incorporando como códigos éticos o códigos de buenas prácticas para prevenir que aparezca el acoso. Y también canales de denuncias denuncias de acoso contra el colectivo LGTBI, para no solo fomentar que no se acose por razón de sexo, sino también por razones de género, de identidad de género o de orientación sexual. Aquí es importante comentar también que bueno, el canal de denuncia es muy importante. De hecho, ahora mismo se está transponiendo una directiva europea que está a punto de publicarse, donde se exigen estos canales de denuncia. Y que lo que solemos recomendar a los abogados laboralistas es que, aprovechando que se tiene que hacer este protocolo contra y frente al acoso sexual, también se haga contra el acoso laboral, que se pueden juntar los dos. Porque es importante tener dentro de la empresa esos canales de denuncia donde las personas que se sienten víctimas de ese acoso o que son testigos de que una persona está siendo acosada. No olvidemos nunca que el acoso es un tema muy subjetivo, con lo cual hay que ser muy delicado, pues que se tengan estos protocolos, porque de no tenerlos, primero, solamente el hecho de no tenerlos, porque es obligatorio desde el primer trabajador, ya es una sanción. Pero es que encima, como además tengas un episodio o tengas un caso, pues la verdad es que la Inspección de Trabajo está sancionando muy duramente. Aparte de que, evidentemente, solucionar el problema con las personas, evidentemente. Obviamente, por la gravedad que tiene las conductas de acoso sobre la víctima y sobre el clima laboral, no solo sobre la persona que está siendo acosada. Entonces, hemos visto en prensa, además no hace mucho, ¿no? Sí. Cosas, incluso en empresas muy grandes, que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Que no tenían estos protocolos, ¿no? Y cómo ha sido posible, pues todo esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como ya comentaba, aparte de tener el protocolo, la formación o la sensibilización en dicho protocolo es obligatoria según el artículo 48.2 de la Ley Orgánica y preferiblemente esta sensibilización debería producirse de forma regular o periódica, cada 2 o cada año, preferiblemente. Cada vez que se incorpore a alguien nuevo a la organización, incorporarlo en esos procedimientos de socialización, de incorporación del nuevo empleado o empleada y, por supuesto, cada vez que haya un caso de acoso o una denuncia por acoso. Como ya hemos dicho, la infracción para el protocolo de prevención del acoso es bastante grave, ya que las sanciones van entre 187.000 euros y 819.000 euros y puede ser incrementada hasta en un 50% en el caso de que haya más de una persona afectada. ¿Por qué? Porque hubo una circular, la circular 69 de 2009 de Inspección de Trabajo, que indicaba que precisamente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
es un riesgo laboral. Por lo tanto, es responsabilidad del empresario o empresaria identificar los riesgos, interponer medidas en el caso de que el riesgo no pueda ser eliminado y además, en el caso de que no haya una intervención ante la identificación del acoso, hay consecuencias muy, muy graves. Como, no sé si recordamos todos, imagino que sí, el famoso caso Iveco, donde hubo una situación de acoso sexual que terminó con la vida de una trabajadora y terminó con la reputación de una empresa con mucha reputación y muchos años trabajados en buenas prácticas que se esfuman en un momento. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, yo continúo. Sí, para sí, adelante. continuamos y si acaso luego... Si no, podemos hacer al final una ronda de preguntas. Sí. Dos de las obligaciones más nuevas y las que más ruido están haciendo es el tema del registro y la auditoría salarial. Vienen con el Real Decreto 6 de 2019 y con el Real Decreto 902 de 2020. El registro salarial, ¿qué es y qué diferencia tiene con la auditoría salarial? El registro salarial es un registro de los valores medios de los salarios y de los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, que tienen que estar desagregados por el sexo y distribuidos por grupo, categoría o puestos de trabajo de igual valor. Eso es lo que establecía el Real Decreto 6 de 2019. Estos registros salariales son obligatorios para todas las empresas, independientemente del tamaño. Además, no puede haber una brecha superior al 25% de forma injustificada. Esto quiere decir que no puede haber una diferencia que solo se deba al sexo de la persona que ocupa el puesto. Si hay diferencias debidas a desempeño, productividad, antigüedad, plus de ventas, todo eso son justificaciones válidas para la brecha, pero no el sexo de la persona que ocupa. Este registro se tiene que renovar todos los años, siempre se tiene en cuenta el año natural anterior y además la información de las brechas tiene que ser transparente, como ha dicho Javier, tiene que estar disponible a la plantilla a través de su representación legal de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y qué diferencia hay con la auditoría retributiva? Hemos dicho que tenemos el registro salarial, que sería ese análisis del sistema retributivo, pero además la auditoría salarial o la auditoría retributiva lo que pretende es determinar si existen discriminaciones indirectas. Para ello, lo que va a hacer es valorar qué puestos suponen puestos de igual valor, analizar la relación de esos puestos de igual valor con el sistema retributivo y asociarlo al sistema de promoción y a las medidas de conciliación existentes en la organización, para evitar precisamente que se produzcan discriminaciones indirectas. Esta auditoría retributiva solo será obligatoria para aquellas empresas que elaboren sus planes de igualdad. En el mismo momento que vamos a registrar el plan de igualdad, se tendrá que registrar la auditoría retributiva, aunque este es uno de los apartados que pueden no ser públicos. Y la vigencia de esta auditoría retributiva será la misma que la del plan de igualdad a la que viene adscrito, que es como máximo 4 años. Para hacer el registro salarial y la auditoría retributiva, como ha comentado Javier, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres han dejado públicas 2 herramientas, que es la herramienta de autodiagnóstico de la brecha salarial de género y el sistema de valoración de puestos de trabajo en empresas con perspectiva de género. En el registro salarial, como ya he comentado, se tiene en cuenta el año natural anterior y como mínimo tendrá que contener la media y la mediana del salario base, los complementos salariales y los complementos extrasalariales. Para las empresas de menos de 10 personas, con la media será suficiente, no es necesario la mediana. Y lo que hace la herramienta es valorar la brecha de género en función de estas 4 características: las categorías profesionales, los rangos de antigüedad, las necesidades de conciliación y el nivel de responsabilidad.
Y en cuanto a la auditoría, lo que ofrece el Instituto de las Mujeres es un sistema para valorar esos puestos que son de igual valor en función de 4 características, que son conocimientos y aptitudes, desempeño, condiciones laborales y nivel de exigencia. En función de esos puestos de igual valor se hace el análisis de la brecha salarial de ese sistema retributivo y se analizan si existen posibles discriminaciones o desigualdades. Si existieran, se tienen que interponer medidas correctoras y se tiene que establecer un plan de actuación igual que el que hemos hecho con el plan de igualdad, pero solo para el tema retributivo. Para que os hagáis una idea, la auditoría retributiva implica un trabajo bastante extenso en materia no solo de retribuciones, sino también en materia de recursos humanos, teniendo en cuenta de que se requieren todas las descripciones de puestos de trabajo para hacer esa valoración de puestos de igual valor. Yo, un poco por hacer recapitulación de este apartado, porque es un tema que aparte de novedoso es un poquito confuso, ¿vale? Yo creo que el concepto sería transparencia retributiva, que es lo que la propia ley dice, y creo que engloba 4 cosas. Lo digo porque creo que así mejor se va a entender mejor. El registro, la auditoría, el sistema de valoración de puestos de trabajo y el derecho de información. Son 4 cosas que son los 4 pilares que sustentan esta transparencia retributiva. Entonces, el registro, como bien has dicho, Ana, afecta a cualquier empresa. O sea, desde el día 14 de abril pasado, en cualquier momento puede tocar a nuestra puerta la inspección de trabajo y pedirnos... Que ya está tocando. Sí, el registro. Entonces, es importante saber que el registro es pues, un cuadro, por decirlo de forma simple, ¿no? Que se hace en términos de año natural. Es decir, tenemos que tener de enero a diciembre. Y eso lo vamos a hacer una vez al año. Entonces, esto es algo parecido a lo que en su momento fue la novedad del registro retributivo. Es una novedad, es una cosa que hay que hacer, pero no es como el plan de igualdad, que vamos a estar continuamente trabajando. Esto es una obligación que habrá que actualizarla una vez al año, poniendo ese cuadrante y que obliga a cualquier empresa. Y que es algo tan sencillo como segmentar por grupo, categoría de trabajo, hombre, mujer, hombre, el salario, el complemento salarial y las prestaciones salariales. De tal forma que lo que se pretende es analizar si hay una brecha salarial. Brecha salarial es decir que si está justificado que para un mismo puesto de valor una mujer y un hombre tengan una retribución diferente. Es importante que, como estamos hablando de puestos de valor, de igual valor, de puestos de trabajo, no estamos hablando de un registro con nombre y apellidos. Los registros, en ese punto de vista, son opacos. Evidentemente, conforme subamos hacia arriba, se va a ver más, porque claro, director financiero solamente va a haber uno, todos vamos a saber lo que es, pero operario de producción, pues habrá muchos y lo que sea será por puesto de valor. Porque una de las preguntas que más nos suelen hacer es, bueno, ¿quién va a ver o quién tiene derecho a ver ese registro retributivo? Que sería parte de ese derecho a información que hemos comentado. Bueno, la representación legal de los trabajadores siempre va a tener derecho a ver ese registro retributivo, aún más si estamos dentro de un plan de igualdad que maximiza ese derecho de información, porque incluso tienen derecho a participar en su elaboración. Pero si no estamos en una empresa que tenga representación legal de los trabajadores no pueden acceder a ese registro. Solamente tienen derecho a saber si hay o no hay brecha salarial y el porcentaje en el que hay. Eso es importante porque es una de las, digamos, cautelas o preocupaciones del empresariado, ¿no? Entonces, ese registro, ya digo, normalmente se hará a través de la asesoría o a través del Departamento de Recursos Humanos. Es una obligación que tenemos que hacer una vez al año y no nos olvidemos que ahí no estamos retratando respecto de si hay una brecha salarial. La ley nos dice que tenemos que hacer un informe escrito si esa brecha es igual o superior al 25%.
pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada si es inferior al 25. Si es inferior al 25, lo que nos dice la ley es que tenemos que justificarlo de forma verbal. Pero claro, yo no me quedaría a gusto si en la empresa tengo un 20% o un 15%. Intentaría ver el por qué se ha producido eso, si es correcto o no. Intentaría tener también la justificación a mano para, si viene el especialista de trabajo y me pregunta, saber qué decirle. Pero claro, aquí no estamos jugando mucho. Aquí hay temas que pueden ser, como hemos visto, de sanciones muy elevadas. Y esto no tiene nada que ver con la auditoría. La auditoría, como bien has dicho, nace del plan de igualdad. Por tanto, si no tenemos plan de igualdad, no tenemos obligación de auditoría. Y lo mismo ocurre con el sistema de valoración de puestos de trabajo, que es un tema muy importante. Yo creo que va a ser el caballo de batalla en los próximos tiempos. Pues claro, hacer un buen sistema de puestos de trabajo, de valoración de puestos de trabajo, va a determinar tanto el tema de que esté bien el tema retributivo como el tema del plan de igualdad. Yo creo que son las 4 cosas que hay que tener en cuenta dentro de esto, ¿no? Pero lo que es muy importante es que para todas las empresas ese registro retributivo es obligatorio desde el pasado 14 de abril. Además, también es un poco interesante reivindicar la figura de la persona que elabora esos registros salariales, porque obviamente la persona que analiza esa información tiene que tener una cierta formación en perspectiva de género y, por supuesto, también en administración y recursos humanos. No para hacer las medias y las medianas, sino para saber qué significan esas medias y esas medianas y poder ver si existe una justificación que sea diferente al sexo de la persona que ocupa el puesto. Correcto. Muy bien, pues voy a pasar con el último tema, que es los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque ha salido también una nueva circular de inspección de trabajo y es uno de los temas que más se está empezando a tratar, porque ha sido también lo menos tratado de los riesgos laborales. Todas las empresas tienen que cubrir los riesgos presentes en todos los puestos de trabajo, y esto implica que también deberían cubrir todos los riesgos psicosociales, porque los riesgos psicosociales son riesgos laborales, igual que cualquier otro tipo de riesgo higiénico, de seguridad, de salud, cualquier tipo. La diferencia es que para medir un riesgo psicosocial no tienes ningún sonómetro, no tienes ningún indicador directo, entonces tienes que utilizar otra serie de métodos. Para ello te dicen que tienes que coger un método de reconocido prestigio, que ahora veremos qué métodos son y qué podemos utilizar. Además, igual que pasa con los planes de igualdad, se tiene que garantizar la participación de la plantilla en esa elaboración del proceso de prevención de los riesgos psicosociales. Las personas que realizan esa evaluación psicosocial tienen que ser personal técnico, personal de prevención de riesgos laborales, especialidad de ergonomía y psicosociología, y además se tiene que proteger la confidencialidad de todas las personas que participan en el proceso. Muy bien. La primera fase, como ya he comentado, es determinar las unidades de análisis. Las unidades de análisis estarán compuestas por personas que compartan las mismas características de trabajo. Por lo tanto, no se puede agrupar en una misma unidad de análisis a los mandos, a la supervisión y al personal de base. Y tampoco podríamos agrupar a personas de diferentes secciones o de diferentes centros, porque entendemos que no comparten las mismas características. Una de las recomendaciones como agente de igualdad es que, además de estas unidades de análisis por características del trabajo, lo hagamos también por características de las personas, por sexo, por edad o por otras características, excepto en el caso de que no se pueda garantizar la confidencialidad de quien realiza esa evaluación psicosocial. En cuanto a la metodología, tenemos metodología cuantitativa y cualitativa. En cuanto a la cuantitativa, tenemos diferentes métodos de reconocido prestigio. El FSICO, que es el del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. El método ISTAS 21, que es de comisiones obreras. Estos dos serían de metodología cuantitativa para grupos mayores a 25 personas.
Y luego, para grupos reducidos, el ISTAS también cuenta con una versión corta y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene una metodología que se llama Evalúate para grupos también o para empresas pequeñitas, de menos de 25 personas. Además de estas metodologías, en el caso de que haya exposición a violencia externa, trabajo en solitario, trabajo nocturno o a turnos o teletrabajo, que es una de las cosas que tendremos que tener en cuenta derivado de toda esta situación de pandemia que ha emergido mucho el teletrabajo, además de las metodologías que he dicho, se debería incorporar alguna herramienta que valorara estas características excepcionales del trabajo. La metodología cuantitativa es recomendable que se complemente con cualitativa. La metodología cualitativa va a venir con entrevistas, con grupos de discusión, con grupos de trabajo. También para empresas pequeñas de menos de 25 personas, con elaborar esa evaluación psicosocial con metodología cualitativa sería suficiente. Y es muy recomendable como medida complementaria, como ya he comentado. Como he comentado también, se debe garantizar la participación de la plantilla. ¿Cómo? Es necesario la máxima implicación de la dirección y del comité de empresa. Y en función de si existe o no comité de seguridad y salud, participará este comité o bien directamente las personas trabajadoras. ¿Cómo se participa? Lo primero, en la elección del método de evaluación, que son los que hemos comentado, en la determinación de las unidades de análisis, especialmente si trabajamos con el ISTAS, por supuesto, contestando a los cuestionarios y a las entrevistas, y por último, informando sobre los resultados y las medidas de intervención. Estas evaluaciones psicosociales también deberían ser periódicas, cada 2 años, cada 3 años, y como mínimo se debería revisar cuando se compruebe que las medidas que se han interpuesto después de la evaluación no han resultado eficaces, cuando hayan cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, como en cualquier otro riesgo laboral, cuando se hayan producido incidentes, accidentes, daños para la salud o quejas, y, por supuesto, cuando la inspección lo determine porque haya algún tipo de denuncia, por ejemplo, por violencia laboral. El nuevo criterio técnico, el 104, que ha salido este mismo 2001, establecía 2 posibilidades. Una posibilidad es que la empresa nunca haya realizado ninguna evaluación de riesgos. En este caso se pasaría a una acción sancionadora y se le daría un plazo para que subsanara esa situación, es decir, para que elaborase esa evaluación de riesgos. Y el segundo caso es en el que la empresa tenga una evaluación, pero esta evaluación esté desfasada o sea deficiente. Por lo tanto, lo que hará Inspección de Trabajo es dar un plazo para realizar la evaluación de riesgos psicosociales, teniendo en cuenta que Inspección de Trabajo siempre puede paralizar la actividad productiva en el caso de que considere que hay un riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras. Y hasta aquí. Yo quería añadir que, bueno, este apartado que es muy interesante de riesgos psicosociales, pues es un tema que afecta a todas las empresas, pero a nivel de prevención de riesgos laborales, cada empresa tendrá su propio servicio de prevención y entonces lo tendrá que incorporar. Pero yo veía muy interesante de añadirlo en la reunión de hoy, en esta sesión de esta tarde, porque para mí tiene mucho que ver en todo lo que hemos hablado antes. Y para dar un botón de muestra de por qué es importante, fijaros que a la hora de analizar esos riesgos psicosociales, cosas que se tienen en cuenta y que enlaza con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ver si existe un riesgo, un daño psíquico a la salud de los trabajadores por que exista una escasa valoración del puesto de trabajo. Esto suena con lo que hemos hablado antes, ¿no? Si existe un sentimiento de discriminación, si existe una falta de promoción profesional, si existe una ausencia de relaciones sociales dentro del entorno de la empresa, si existe una falta de participación, si existe una falta de evaluación y de objetivos que hace que la persona
pues tenga mejor un sentimiento de depresión o ansiedad. Por tanto, es muy importante porque enlaza totalmente con lo que hemos hablado antes, ¿no? Y es importante tener en cuenta. Evidentemente, no es una obligación como el plan de igualdad, ni como el protocolo de acoso, ni como el registro, sino que ya los propios servicios de prevención se van a encargar de desarrollarlo, pero que sepamos que todo se mueve en el mismo sentido. Estamos siempre hablando de la misma materia, ¿no? De estar, digamos, en ese clima laboral, en esa positividad, en ese estar un poco en una gestión nueva de los recursos humanos, que creo que esto va a ir incluso a más en los próximos años, ¿no? Y un poco, por terminar mi intervención, bueno, un poco al principio, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, creo que no solamente hay que tener en cuenta todo esto porque es positivo y evitar sanciones, sino también porque si todo esto no lo tenemos, vamos a dejar a la empresa muy desprotegida ante una situación en la que realmente luego pues, va a haber consecuencias, ¿no? Por tanto, yo solamente puedo recomendar, primero porque es positivo y porque estamos tratando con personas y creo que es importante, pero como jurista, porque creo que las empresas deben de estar protegidas frente a estas nuevas situaciones que hace unos años a lo mejor no se daban, pero que hoy es el día a día. Esto no es el futuro, esto es el presente. De hecho, el 14 de abril ya es pasado. Ya es pasado. Y nada, yo por mi parte, no sé si quieres tú decir algo más. No, por mi parte no. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que si queréis lo puedo ver incluso en el chat, si lo queréis escribir. Bueno, tiene que todo esto tenemos que contar siempre con profesionales, porque como todo esto ya está la picaresca en marcha y a lo mejor en las empresas estáis sufriendo buzoneos de mails, de llamadas de gente que la mayoría son piratas, porque no hacen las cosas como deben de ser. Esto es un tema muy serio, pero vamos, poneros siempre en manos de profesionales y yo, por supuesto, tengo que recomendar tanto a Maltea como a UTP como profesionales de primer orden, ¿no? Perdona, David, creo que ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, no. Agradecer a Ana, Manuel, Javier, Encarni, el haber pensado con la asociación para poder transmitir este tema que creo que es de obligatoriedad hacer cultura de ello. Yo creo que cualquier normativa hoy por hoy responde a una corriente y una realidad social existente. No podemos mirar hacia otro lado. Ya es un tema de actualidad, indudablemente, no es algo, y es algo que ha venido para quedarse y que creo que lo que mejor nos debemos hacer todas las empresas es vacunarnos cuanto antes, es decir, protegernos, como tú bien has dicho, Javier, porque al final todo esto tiene unas repercusiones, tanto en el clima social de la empresa, en el clima de los trabajadores y de la convivencia, como las repercusiones que puede tener para los empresarios. Entonces creo que es importantísimo pues, vacunarnos. Ello significa que contemos con la mejor experiencia de las empresas que nos puedan guiar y pronto ponernos en acción. A ver, Concha ha hecho en el chat ha hecho un comentario sobre los protocolos de prevención de acoso, por si queréis comentarle algo, Ana. Sí, voy para allá. Lo que voy a hacer es dejar de compartir. A ver, el chat. ¿Ver más? Vale. Me ha parecido interesante la exposición. Sabía de los protocolos de prevención del acoso, pero desconocía la obligatoriedad de los planes de igualdad en determinadas empresas. No te preocupes, Concepción. Sí, lo de los protocolos de prevención del acoso es que vienen desde 2007. La cosa es que muchas empresas no se habían enterado de que tenían la obligación. Lo de los planes de igualdad sí que se reformuló con el Real Decreto 6 de 2019 y por ahí empiezan a entrar muchísimas más empresas de las que habían en un principio. En principio eran 250 trabajadores y se ha ido bajando a 150, a 100 y ahora mismo la obligación para las empresas con 50 trabajadores es que lo tengan inscrito antes de marzo del 2022. O sea, eso está ahí. En marzo del 2022 las empresas de más de 50 que no lo tengan pues van a estar sancionadas. Y además con el cómputo que hemos dicho, que es un poco tramposo, porque si tienes una empresa cíclica, a lo mejor con 35 o 40 ya, porque claro, que cuentan las ETT que tengan, cuentan los trabajos temporales, cuentan un montón de cosas.
Por tanto, sí, es una obligación importante y que, bueno, por eso queríamos también difundirla y que las empresas lo tuvieran en cuenta. Aparte de que ya muchas, simplemente por el hecho de contratar con la administración pública o por querer optar a subvenciones, o simplemente por esos distintivos que ha dicho antes Ana, que son muy importantes, porque yo creo que ese tipo de distintivos, lo comentábamos justo antes de la charla, yo creo que esos distintivos en los próximos años van a ser incluso más importante que si un sello de calidad ISO o no sé qué. Yo creo que esto, porque está calando mucho en la sociedad, yo creo que va a ser muy importante. Es que yo lo relacionaba con grandes empresas y ahora mismo es obligatorio en muchas pymes. Sí que es verdad que, como decía Javier y como ha dicho David, esto responde a una necesidad, a una nueva realidad social. La realidad social es que empresas de más de 250 personas en España son muy pocas, entonces la obligación era un poco anecdótica. Entonces sí que se pensó llevarlo a la realidad de las empresas españolas, que en el 98% son pymes y micropymes. Entonces, para incrementar el ratio, el número de empresas obligadas, se redujo el número de personas que daban lugar a la obligación. Gracias. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Bueno, pues queríamos hacerlo ameno, que durase en torno a 1 hora y lo hemos conseguido, sí. ¿no? Porque este es un tema muy técnico y la verdad es que lo que teníamos era transmitir el mensaje y animar. Que le parece perfecto que se trate de evitar cualquier tipo de brecha salarial. Claro. A nosotros también. Muchísimas gracias por participar y nada, si queda alguna cuestión, siempre podéis contactar conmigo, con Javier, lo que necesitéis. A través de la asociación o a través de esto, yo le puedo enviar a Ana lo que vosotros queráis y nada, y empezaros a cualquier duda que podáis tener o inquietud. O con Manuel de OTP. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué os ha parecido el formato de ir interrumpiendo yo? Claro, digo, no sé si me estoy... Pero vamos, la idea era hacerlo un poco...
La grabación se inicia de esta reunión.